¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que la persona sí quiere hacerlo, ¿no? Que creo que lo habíamos comentado en algún momento, que a veces se promociona a alguien a una posición de mayor responsabilidad sin tener en cuenta si la persona tenía el interés o no de hacerlo. Pero después, bueno, el resto está muy bien, leí los 2 trabajos, igual ahora vamos a seguir hablando un poquito del tema porque vamos a ver la parte de diversidad generacional. Sofía, bueno, te comento que ya está lo tuyo perfecto, se solucionó, estaba bien, fue todo medio sobre la hora, pero ya estás en la plataforma, todo. Sí, también me ayudó Marcos, que estaba en alumnos, así que bueno, me Genial. ayudó también Bueno, para hacer. buenísimo, buenísimo. Bueno, del ejercicio que hicieron, de este práctico 1, ¿tuvieron alguna duda o alguna pregunta? No. Bien, ¿quedó claro? No, aclaró más los conceptos de los textos que tuvimos que leer. Es como más un resumen de todos los textos que eran para leer. Genial, buenísimo. Sí, un poco la idea era de tener en cuenta el tema de diversidad generacional y también la parte de globalización, ¿no? O sea, la diversidad en cuanto a diferencias culturales, bueno, que por eso estaba incorporado también el otro artículo. Así que bueno, ¿alguien quería hacer otro comentario sobre esto? No. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que para hoy tenían que buscar un aviso o una búsqueda en las redes o donde lo encontraran sobre algo que ustedes vean que estaba súper completo en cuanto a la solicitud y el requerimiento y otro que no quedaba muy claro, que eso se ve bastante? Como que, bueno, por ahí se pide, por ejemplo, ¿no? Yo veo mucho que dicen, bueno, se busca persona para atención al público, de edad, de tal a tal edad, que ya mucho el tema de la edad no debería usarse, aunque se sigue usando, y no ponen mucho más, ¿no? Ese sería como un aviso que no da mucha información a quien está en búsqueda laboral. ¿Pudieron? Quien quiera empezar, no hay problema, si pudieron encontrar algún artículo. Sí, profe, yo pude encontrar, hay algunos que son como más o menos los que van en el diario, que decía, ponele, se busca ayudante para atención al público, sexo femenino con referencias comprobantes, y nada más. Exacto, bueno, ahí por ejemplo, o sea, ustedes piensen en esto como persona que va a publicar esa búsqueda desde el área de recursos humanos o como consultora y también en quien lo lee. Ahí no hay básicamente información. Mínimamente lo ideal sería que pongan, por ejemplo, en ese No, a mí también. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se Sí, cortó, se ve trabado justo. se trabó, se trabó. No, decía que por lo menos poner en el ejemplo que trajo. Otra vez se trabó. En un concesionario de autos, por ejemplo, ¿no? En una compañía de seguros. Bueno, además, por ahí es conveniente poner cuál es el horario, ¿para qué? Para ser más efectivos también en la búsqueda, porque si no, imagínense que en ese aviso que recién leyó Juana, van a recibir 1.000.000 de postulaciones y eso no hace que la búsqueda sea efectiva en cuanto a tiempos, ¿no? Y costos, obviamente. Y si bien generalmente pasa que
se postulan personas que a lo mejor no cumplen con todos los requisitos, ¿sí? Pero por lo menos tienen un poco más de información al momento también del postulante enviar el currículum para la búsqueda. ¿Algún otro que sea así cortito? Sí. Bien. Bueno, ahí quizás también, fíjense que no hay mucho, porque tampoco habla de... Quizás puede pasar que a lo mejor todos conocen en Pergamino la jabonería y a lo mejor saben que lo que buscan normalmente son operarios, ¿no? Pero podría ser que estén buscando a alguien administrativo también. Pareciera ser, claro, por lo que dice el aviso, pareciera ser que es para operario, pero no sabemos tampoco. Entonces, exacto, ahí pueden mandar un montón de personas que no aplican para nada con lo que se está buscando. Está buenísimo. ¿Algún otro que así cortito, que le falte información? Lo que yo encontré fue subido, bueno, acá por el Departamento de Bienestar de la UNOVA, y era una pasantía en una pyme, pero que no dice el nombre, y está orientado a contador o a licenciado en administración y para realizar tareas administrativas nada más, dice. Para tareas administrativas. Sí. Está. Bueno, ahí quizás, por ejemplo, que no aparezca el nombre de la empresa, muchas veces pasa, creo que se los comenté eso, porque si no, sobre todo en lugares así chicos del interior que se conocen, a lo mejor alguien contacta directamente a la empresa y eso quizás genera compromisos, ¿no? Entonces por ahí no se pone en una primera publicación. Sí, quizás lo que faltaría ahí, se entiende que es una pasantía, seguramente sean 4 horas, normalmente son de 4 horas, pero falta información porque no todo el mundo sabe lo que es una pasantía, quizás ustedes saben lo que es, quienes trabajamos en recursos humanos sabemos, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces por ahí poner quizás, bueno, cuántas horas son o cuál es el horario, ¿sí? Bien. Profe, yo encontré en LinkedIn, encontré uno completo y uno incompleto. El incompleto es de una venta de automóviles que te dice, estamos en la búsqueda de vendedores con experiencia no menor a un año en el rubro automotriz. Venta de convencional de plan de ahorro y usados. Mercado, perfil comercial y telefónico excluyente. Lo único que dice, nivel de responsabilidad sin experiencia, sector fabricación motorizados, jornada completa y solo, viste, venta, desarrollo empresarial. No está tan completo como otros que te dicen, viste, que te detallan un poquito más. Sí, que te hablan de las tareas. Claro, de las tareas o te explica más como en Está bien. otros trabajos. Bueno, pero por ejemplo ese, si bien no está totalmente completo, como uno pondría el aviso ideal, con cuáles son el objetivo principal del puesto, las tareas y demás, tiene mucha más información que el que leyeron antes los chicos. Es como que ahí, bueno, vos ya sabés que tenés que tener experiencia en venta de automóviles, cuál es el rubro, qué es full time, o sea, por lo menos tenés un poco más de información, ¿no? Claro, pero no tenés de dónde sería ni nada de eso. Por ejemplo, no te dice qué empresa es. Está bien, acuérdense que lo que les dije recién, que muchas veces la empresa, salvo que lo publique la empresa directamente en sus redes o en su página web, muchas veces si no es la empresa directamente, no se publica el nombre de la empresa, salvo que la empresa específicamente nos diga, queremos que se sepa que somos nosotros, ¿sí? Pero si no, en general no se publica el nombre de la empresa. Eso después sí se informa, si el rubro, en este caso dice rubro de venta de automotores. Claro. Profe, yo encontré uno cortito también en Facebook. Abajo tiene el logo de Claro y de Marfon, que es el agente oficial de Claro. Dice, buscamos vendedores y vendedoras part-time, envíanos tu CV y dice el mail, nada más. Claro. O igual yo ya sé que es para, o sea, sé que es tipo call center, pero, claro, pero tampoco no especifica demasiado. Claro, no dice nada, pero fíjense que ahí uno ya sabe que hoy por hoy un aviso en general de ese tipo y de ese tipo de empresas, uno asume que es para call center,
O sea, a todos Sí. nos pasa lo mismo en general, ¿no? Pero a lo mejor hay personas que ni idea tienen y quizás ahí manda un currículum, un operario, por ejemplo, o que hoy está trabajando en la construcción, y que es una pérdida de tiempo para la persona, una pérdida de tiempo para quien va a recibir ese currículum, ¿no? Lo bueno es que dice que es part-time. Sí, eso, bueno, da esa información. Nada más, tampoco dice si es de tarde o de día, probablemente sea lo mismo para ellos, pero bueno, sí, está bastante pobre, digamos. Bueno, alguno que sea un poquito más completo, que seguramente tiene, lo que incluye además de otras cosas, es la descripción del puesto, ¿no? Yo ¿Encontraron encontré alguno? uno re lindo. Sí, sí, Damián. Encontré uno re lindo yo. A ver, ¿que postularías vos para ese puesto? Sí. Ah, ¿viste? Bien. Bueno, primero dice que es digamos, un estudio jurídico que para un cliente que es una inmobiliaria la que busca un empleado, o sea, ya detalla que dónde voy a trabajar, que es una inmobiliaria. El puesto es administrativo en general y ya te excluye que si no más sabes manejar Excel o algún software contable, ya no puedes enviar el currículum. Detalla la tarea del puesto. Hay 5 tareas detalladas, si quiere las nombro, si quiere no. Sí, nombrala, sí, sí. Registración de comprobante en el sistema, conciliaciones bancarias, tareas de cuenta a pagar, recepción, control, factura, análisis de las cuentas de proveedores, colaboración con tareas varias. O sea, todo completo, lo que uno imagina de un administrativo. Y después los requisitos y condiciones: deseable estudiantes de ciencia económica, al menos 2 años de experiencia, manejo de Excel y software de gestión, zona de trabajo Palermo, horario de lunes a viernes de 9 a 6, presencial, y la remuneración a convenir. Y el estudio académico, nivel secundario como mínimo. O sea, re completo. Sí. Y hace 2 días que está actualizado este aviso. Este aviso. Perfecto, sí, ese está súper completo. Ahora, independientemente de que, por ejemplo, en ese caso que está muy bueno, porque no tiene ni excesiva información, porque a veces pasa también que uno ve avisos que lo empezás a leer y ya te perdés, porque es mucha información, cuando no es necesario a lo mejor para un aviso, ¿no? Pero ahí tenés toda la información que se necesita, lo que es deseable, lo que es excluyente. Aún así no es que puede pasar, pasa que muchos candidatos mandan igual el currículum aunque no cumplan con los requisitos excluyentes. Eso igual pasa porque están buscando trabajo y bueno, y además puede pasar que para ese puesto en particular no haya alguien con Excel avanzado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza también a bajar los requisitos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la relación entre mercado de trabajo y mercado de recursos humanos disponibles? Ahí puede pasar también que si no se encuentra un candidato con ese Excel avanzado, por ejemplo, bueno, cumple todo lo otro y el Excel es intermedio, ¿no? Pero bueno, ese es un aviso que me parece que está muy bien, muy, muy completo, tiene toda la información que se necesita. Y al que se está buscando trabajo y busca postularse, bueno, a mí me ha pasado. Yo cuando veo un aviso de muchos requisitos y cuento, no sé, 10 requisitos, si cumplo con 8, digo, bueno, soy un candidato firme. Exacto, tal Entonces, cual. una esperanza. Sí, sí, es que es así, porque realmente es difícil, no que sea imposible, depende también del puesto, pero es difícil encontrar el candidato ideal, ¿no? O sea, no quiere decir que no se pueda encontrar, pero a veces, bueno, como decís vos, de 10 cumplo 8, bueno, lo mando. Así que bueno, ¿algún otro que esté completo, que hayan visto? No sé, Karen. Yo. Bianca, sí. Yo Encontré uno de Rizoacter, dice, estamos buscando analista de seguridad e higiene. Dice que la misión será analizar, controlar e implementar mejoras sobre los aspectos de seguridad y salud. Bueno, unas cositas más, pero es cortito. Después dice, modalidad de contratación, es un contrato a plazo fijo para cubrir una licencia. La modalidad de trabajo es presencial y el lugar de trabajo es en Pergamino. Los requisitos son ser estudiante próximo a recibirse de licenciado en higiene, seguridad y salud ocupacional. Se valora poseer experiencia en posiciones similares en empresas del rubro. Se valora poseer conocimientos sobre legislación nacional y provincial del medio ambiente, salud, bueno, bla, bla. Dominio alto del paquete Office. Se valorará poseer idioma inglés y portugués a nivel oral y escrito.
Y bueno, decía residir en Pergamino. Y después hablaba de los beneficios. Dice, prepaga para el empleado de grupo familiar, reembolso de alimentos, programa de capacitación y desarrollo, descuento a nivel país por plataforma de beneficios, jornada de integración cultural, bono anual asociado a desempeño y días hábiles de vacaciones. Bien. Bueno, ahí, por ejemplo, el detallar los beneficios es muy bueno porque tienen muy buenos beneficios, ¿no? Si eso no fuera así, quizás lo que a veces pueden ustedes ver es que dice remuneración acorde al puesto o muy buenas condiciones de contratación, por ejemplo, pero en ese caso que tienen un buen paquete de beneficios, también es interesante poder publicarlo. ¿Sí? Claro. Ahí siempre hay un tema con el tema de la remuneración, cuando dicen, bueno, cuando me ponen remuneración pretendida, ¿qué pongo? Si no tengo mucha idea, ¿no? Porque a lo mejor alguien que nunca trabajó, ¿en qué me baso? ¿Cuánto pido? No tengo mucha idea de cómo hacerlo, ¿no? Y en general, si pasa eso, lo ideal es poner remuneración a convenir. O si sí o sí les piden un número, digamos, pueden poner algo aproximado a lo que sería un sueldo, me refiero a si es la primera experiencia, ¿no? A lo que sería un sueldo quizás de comercio, por poner un porcentaje. Profe, o si no, poner más o menos un acuerdo que esté convenido en el convenio colectivo de trabajo, buscar más o menos cuánto es lo ideal para ganar. Lo que no sea ni muy, o sea, ni muy abusivo, ni tampoco quedar por debajo. Claro, o por ejemplo, poner remuneración a convenir de acuerdo al paquete completo de beneficios, porque a lo mejor el sueldo es un poquito más bajo que en otro lugar, pero tenemos más beneficios. Pero sí, siempre si es un primer trabajo, por ahí tomar como referencia, si saben cuál es el convenio y a lo mejor pedir con respecto al convenio. Ahora, si ya están en una búsqueda más avanzada, donde por ejemplo ya tienen 5 años de experiencia, ahí ya seguramente ustedes van a partir del piso de lo que hoy están ganando y cuánto más quieren cobrar y mirar un poquito el mercado. Hoy hay bastante información de salarios en la web, o sea, lo pueden encontrar en Google. Hay un lugar que se llama Glassdoor, creo que lo nombramos el otro día. Y ahí pueden tener referencias de salarios de acuerdo a los puestos. Son muy, o sea, son muy variantes, o sea, hay una dispersión muy grande, ¿no? Porque por ahí informa el sueldo a alguien que está trabajando en el norte, otro en el sur, pero bueno, te da una idea más o menos de salarios. Karen, ¿vos querías comentar algo? Y yo encontré uno en CompuTrabajo que está bastante completo. Dice, especialista en seguridad informática Windows Linux para empresa de ciberseguridad. Ingreso directo a la empresa. Después dice, requisitos, administración de infraestructura, plataformas Microsoft y Linux. Gestión de accesos y permisos, formación académica en sistemas, experiencia de 3 años o más. Después dice, deseable pero no excluyente. Administración de plataformas de networking y network. Administración de infraestructura y seguridad en la nube. Pone Google, Azure. Administración de infraestructura y seguridad de contenedores, pod o equivalentes. Después dice las responsabilidades, que es administrar infraestructura de seguridad en clientes, dar soporte a soluciones, y después más abajo dice los beneficios, que dice full home office 100% remoto, obra social OSDE 210, flex time, bono anual por cumplimiento, aproximadamente un salario, capacitaciones relacionadas a la función, kit home office, notebook, mochila, etc., días de vacaciones extras y modalidad home office 100%. Y después pone el horario, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Perfecto, bueno, ahí está súper completo. El hecho también de poner el paquete de beneficios y demás hace que también el proceso sea más rápido, ¿no? Sea más ágil. Porque también poner algo básico como es el horario hace que el proceso sea más ágil. Yo les comentaba que, por ejemplo, ya últimamente el trabajar los sábados a la mañana en muchos casos es una limitante para los postulantes. No en todos, pero es... Entonces, el que ya sabe que no le interesa trabajar los sábados a la mañana, porque a lo mejor hoy ya tiene un trabajo de 8 a 5 de lunes a viernes, y aunque le paguen más salario no va a trabajar el sábado a la mañana, esa persona ya no va a participar de la búsqueda. Entonces evita hasta el primer filtro, que en general es un llamado telefónico, ¿sí? O sea, todo eso hace que el proceso de reclutamiento sea mucho más ágil.
El tener una buena publicación y el elegir correctamente la fuente de reclutamiento hace que el proceso sea más ágil, o sea, más efectivo desde el punto de vista de tiempo y de costo. ¿Estás? Profe, Sí. sí, yo encontré uno que está muy completo, que también me gustaría postular, me lo pusieron esta mañana, Ajá. que es en Sigla, es una empresa, una consultora de Buenos Aires, que buscan asistente de administración. Y te dice, condiciones: horario a convenir, 4 horas diarias de lunes a viernes. Modalidad de trabajo remota con reuniones semanales en Cava. Incorporación en septiembre de 2023. Y dice, descripción general de la posición. Buscamos una persona con autonomía, iniciativa y ganas de aprender para sumarse al equipo de planificación financiera y gestión administrativa de la organización. Después, sus principales tareas: armado y envío de documentación mensual para estudios contables, llenado de formularios para altas de clientes y proveedores, actualización de documentación para carpetas crediticias, colaboración en conciliación bancaria, carga de gastos en sistema, facturación de ventas, envío de documentación a clientes y pedido de presupuesto con citaciones a proveedores. Formación y experiencia: estudiantes de la carrera de administración de empresas o afines, inglés intermedio avanzado, portugués deseable pero no excluyente, y experiencia laboral 1 año o no es excluyente. Requisitos: manejo de paquete Office, excelente manejo de Excel, se valorará manejo de Salesforce, en lo posible residencia en Cava o Gran Buenos Aires. Y después te dice, como que te dan capacitaciones también y te dice por qué trabajar en Sigla, o sea, por qué es lo que tiene la empresa que te ayudaría a vos a desarrollarte tus habilidades como profesional. O sea, te dice una descripción. Claro. Entonces, está muy bueno el puesto porque, o sea, te dice indicar remuneración pretendida acorde a las horas de trabajo, que es un requisito excluyente también. Que serían 4 horas. O sea, Claro, sí, 4 horas a convenir. que sería remoto y tendrías que viajar una vez por semana a Capital. Sí, Está buenísimo. Sí, sí, está buenísimo, que seguramente sería con los viáticos o los gastos de traslado. Encima, coincido con algunos perfiles porque inglés tengo, así, Claro. inglés avanzado tengo. Sí, no, está bárbaro el trabajo, la verdad que Si sí. te vas a postular a ese trabajo, considera bien tu tiempo, porque ese trabajo, por lo que leíste, conlleva una gran carga horaria que te va a superar las 4 horas, pero Obvio, sí, facilísimo. sí. Te aviso. No te Sí. dejes. Sí, No te eso dejes por 4 horas. claro, eso también hay que tenerlo en cuenta porque a veces pasa, ¿no? O sea, el trabajo desde la casa termina siendo generalmente un poco más que lo que realmente se necesita. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que está bárbaro el trabajo, que viajar una vez por semana desde Pergamino a Capital te lleva un día completo también de ir y venir. Eso más que nada para tenerlo en cuenta, no porque sea tremendo, sino para tenerlo en cuenta a la hora de pedir la remuneración. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, como que te pague viáticos o algo. Sí, exacto. Tal cual. Eso y también subir si no vas a pedir el sueldo por 4 horas todos los días al mes. Tenés que subir un poquito más, porque vos sabés que un día vas a trabajar todo el día. O más. Van a ser más Sí, de 8 sí. horas. ¿Se entiende? Y te dice que te dan hasta un plus si tenés el FIRST también, así que eso está buenísimo, pues yo lo tengo hecho, así que te Claro. darían un plus de un 20%. Eso está buenísimo. Bueno, genial. Sí, Bueno, pero bueno, es como dice Damián, ¿no? En eso sí tiene razón. bueno, igual mandalo. Está bárbaro. Por ahí va. No sé si estás en búsqueda laboral, pero está bueno como para que no lo Yo cuentes. no quiero que se malinterprete mi opinión. Yo no dije que yo no mandaras, yo dije digamos, que te fijes bien tu tiempo disponible con respecto a la facultad y tu vida, porque no es un trabajo que sea de 4 horas remoto y ya está. No. Exacto. Encierra algo mucho más grande. Claro, sí, sí. Sí, sí, se entendió, se entendió. Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguir.
Bueno, ahí están viendo la presentación, sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, ahí cuando hablamos de, si bien después hablando, digamos, puede ser que hablemos de diferencia generacional en lugar de diversidad, la idea es que diferencia marca una brecha, no una separación. En cambio, cuando se habla de diversidad, hablamos de situaciones diversas que pueden ser complementarias. Y por eso la diferencia justamente entre diversidad y diferencia. Bueno, estas serían las generaciones, ¿sí? Ustedes piensen que en Argentina y Latinoamérica en general, tendríamos que llevar esto unos 10 años más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la generación millennials iría del 1991 al 2004, ¿sí? Más o menos, unos 10 añitos más adelante. ¿Esto qué quiere decir? Esto no significa que todas las personas, o sea, que solamente nos caractericemos por el año en que nacimos, ¿sí? O sea, yo puedo ser generación X, como efectivamente lo soy según este estudio, pero en algunas cuestiones sentirme más cerca de la generación Y o más cerca de los baby boomers, ¿sí? Que se llama baby boomers porque fue la explosión demográfica que ocurrió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia individualidad. No quiere decir que por el año de nacimiento sí o sí vamos a tener estas características. Pero sí claramente hay una tendencia, ¿sí? A que esto pase. Bueno, que es lo mismo que ustedes vieron en el video y lo que, bueno, después pusieron en el trabajo que tenían que hacer para hoy. Esto obviamente ocurre por un montón de situaciones, ¿no? Por cuestiones políticas, sociales, la guerra, la caída del muro de Berlín, hay un montón de situaciones, y sociales particularmente que tienen que ver con el momento en que la mujer empieza a trabajar, los hogares monoparentales, ¿sí? Bueno, hoy el tema del matrimonio igualitario, eso hace que cambien muchísimos paradigmas y modelos mentales. Por eso también cambian las expectativas, las motivaciones de las personas, ¿sí? En las distintas generaciones. La mayor parte de estos cambios que se ven en las distintas generaciones, que siempre hubo, o sea, yo con mi mamá también tenía diferencias y mi mamá con mi abuela también, claramente, ¿no? Lo que pasa es que los cambios que se producen después son mucho más rápidos y están afectados principalmente por la globalización y por la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo iba al colegio secundario, de mi generación, era muy raro que tener compañeros que viajaran a Europa, por ejemplo, ¿no? Que viajaran solos ni hablar, o que viajaran una vez que terminaran el colegio, como pasa mucho ahora. Eso directamente prácticamente no existía. Si algún compañero se podía ir era porque los padres podían llevarlos de viaje y viajaba la familia, ¿sí? Hoy tenemos conocimiento absolutamente de todo con solo apretar una tecla, o sea, entramos en Google y podemos conocer absolutamente todo. Antes esa información no existía, o sea que tampoco era tan necesario saber y conocer de otros lugares, ¿sí? Entonces, la globalización y la tecnología hace que muchos de estos cambios que pasaron en todas las generaciones se aceleren, ¿no? Rápidamente. Entonces, volviendo a este tema de los años de nacimiento, si ponemos acá 1991, 2004, ¿todos siguen siendo generación millennials? ¿O hay algún centennial? Todos millennials, bien. Todos millennials. Yo del 2000, sí. Perfecto. Bueno. Bien. Esta sería como si fuera la mentalidad hasta la generación X. Y sí, siempre repito esto, ¿no? No quiere decir que todos nos sintamos identificados, pero sí la gran mayoría, ¿sí? En la generación X básicamente es estudiar, conseguir un trabajo, casarse, endeudarse. Esa era la mentalidad. Después que se comprar la casa y el auto, trabajar para pagar la casa y el auto, tener hijos y retirarse a la edad jubilatoria.
¿no? La edad que marca la ley, digamos, para eso. A partir de la generación Y o millennials, empieza, o sea, no es que cambie demasiado, no es que cambian tanto los objetivos, sino quizás la forma de llegar. Sí, que eso también se vio reflejado en el trabajo que ustedes tenían que hacer. Pero bueno, una es nunca dejes de aprender. Se ven también muchos emprendimientos, que creo que es algo que charlamos la última clase. Yo lo veo mucho eso en las generaciones más jóvenes, que a lo mejor no necesariamente viven del emprendimiento que tienen, pero sí en general tienen a lo mejor un trabajo en relación de dependencia, así es que ya están trabajando, y después hacen algo que realmente les guste, ¿sí? Después, bueno, el tema de viajar también hoy es muy común, ya hace unos años que es muy común, que aún con títulos universitarios los chicos se van a viajar 1 año o 2, lo que fuera, trabajando o bien de lo que estudiaron, si es que deciden quedarse afuera por un tiempo más prolongado, o trabajando de cualquier cosa. O sea, el objetivo es conocer otras culturas, ¿sí? También Profe, hay más posibilidades de hacerlo. Sí. eso que dice, por ejemplo, nunca dejes de aprender, también tiene que ver, creo que como la generación Y también es como que está muy de moda a seguir capacitándose, haciendo cursos, porque hoy en día creo que hay que actualizarse, porque no hay que quedarse con lo que uno estudia en la carrera, sino que después hay que hacer algunos cursos, porque cambian leyes, hay modificatorias, yo creo que también tiene que ver mucho con eso. Exacto. Sí, y también, bueno, esto ya hace bastante, ¿no? Que empezaron el tema de las especializaciones. Por ejemplo, cuando yo estudié, la carrera era licenciatura en administración. No existía la licenciatura en marketing, no existía la licenciatura en recursos humanos, o sea, en producción, que también hay. Entonces, eso se fue como especializando, y lo que está empezando a pasar hoy también es que desde la educación se está tratando de adaptar a hacer tramos más cortos. Vieron que ahora hay mucho que se llama diplomado, o sea, una diplomatura sería algo intermedio entre lo que sería, por ejemplo, un curso, ¿no? O una capacitación más extensa y una carrera universitaria. Una diplomatura en general es de 2 años. Entonces, cada vez más se está tratando de acortar las carreras y que después las personas sigan estudiando, o sea, no que terminen la carrera y ahí se queden y empiecen a trabajar, o a lo mejor más adelante hacer un posgrado, sino que sea algo más continuo. Eso tratando de adaptarlo a la necesidad de las nuevas generaciones. Como una tecnicatura. Como podría ser una tecnicatura, parecido, sí. Una cosa que quiero aclarar con respecto a este tema de, por ejemplo, viajar por el mundo, si poder empezar el negocio propio y demás, todo esto es para quienes pueden elegir hacerlo, ¿no? Porque lamentablemente tenemos hoy un 50% de los jóvenes que no pueden, quizás no tienen esta posibilidad de elegir, ¿no? Hacer estas cuestiones. Eso no quiere decir que no lo tengan en mente, ¿sí? Que no sea parte de su mentalidad y que les gustaría. Quizás por un tema económico no pueden hacerlo en este momento, ¿sí? Bueno, después siguiendo con las comparaciones, digamos, si querés buscar una pareja con la que poder complementarse y construir, tener hijos, si quieren tener hijos, retirarse joven y retirarse un poco más joven, ¿sí? Y disfrutar un poco más de la vida mientras sos joven, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, lo de tener hijos también es algo que yo veo que cambió bastante, ¿no? O sea, primero en cuanto a las edades para tener hijos, que ya no es, uy, bueno, a los 25 no tuviste, bueno, ni hablar antes, ¿no? Pero, o a los 30 ya no tuviste hijos, bueno, es todo un tema. Primero porque hay muchísimas posibilidades hoy para tener hijos, no es solo la tradicional. Y además yo escucho muchos jóvenes que ya tienen la decisión tomada de no tener hijos, no importa por el motivo que sea, no es una prioridad tener un hijo, que el motivo puede ser por decisión personal, por un tema económico también, dada la situación. ¿Ustedes cómo lo ven el tema ese de los hijos? Yo no lo veo como una prioridad y es como que no me veo madre, así que por un largo tiempo. Por un largo tiempo, por ahora no.
El No, resto- aparte porque creo que yo no me tengo la paciencia ni yo, imagínate un chico, y después también el tema económico y todo lo que implica, o sea, si uno no puede cubrirse, o sea, uno todo, imagínate con otra persona a cargo. Claro, sí, sí, por eso, hoy no lo tenés como una prioridad, digamos. El resto, tanto lo personal como lo que ustedes ven, ¿no? Del entorno. Ujú. Qué bueno. ¿Y qué tenés idea de viajar encontrando un trabajo relacionado con la profesión? Ah, sí, está bien. Para intentar trabajar de lo tuyo, digamos. Ujú, exacto. Bueno, eso es lo que pasa mucho también, ¿no? El tema del ahorro para después poder viajar o quizás para volver con algo de... Exacto. ¿Alguien más con este tema? ¿Cómo lo ven? Ya sea personal o del entorno de ustedes. ¿Lo del viaje o lo del embarazo? O lo de los hijos. No, en general, con este tema de la mentalidad de las nuevas generaciones respecto a las anteriores. Ah, no, sí, sí, totalmente. Yo tengo amigos que están estudiando una carrera Ujú, acá en Argentina y o sea, se han ido al exterior por temporadas, por 3 meses, se van todos los veranos, pero nada, acá en Pergamino, digamos, los bancan los padres, entonces se pueden dar, digamos, ese, exacto. no lujo, pero sí, viajar y volver con plata y bueno, pero claro, cuando después, ellos tienen pensado después quedarse en Argentina, entonces ya eso no lo podés hacer, porque tampoco podés decir, bueno, renuncio a un trabajo que ya capaz tenés estable, en el que estás bien, no le puedes decir, bueno, me voy en verano y vuelvo. Ujú, Está bueno hacerlo mientras estás estudiando o quizás cuando te recibís, irte un año, juntar plata y bueno, volver quizás. Pero no, una vez ya que estás acá ya en Argentina definitivamente, como que no. ujú. O te vas o te quedás. Bien, perfecto. Bueno, bueno, esto tiene que ver básicamente con la tecnología, ¿no? O sea, hasta la generación X, en la generación X se empieza a trabajar con el tema de Internet, con los primeros, ¿no? Pasos, y fue un poco por necesidad, ¿no? Tener que utilizar la tecnología. La generación y la generación X, la generación Z, perdón, la generación Z ya son nativos digitales. Vieron ustedes ahora los chicos chiquitos, obviamente manejan el celular y la forma en que lo hacen, ¿no? Es totalmente natural, lo tienen totalmente incorporado, seguramente hasta mucho más que ustedes, ¿no? En cuanto a la comprensión y a la lógica de la utilización de los dispositivos tecnológicos. Bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta todos estos aspectos relacionados con el trabajo? Porque uno de los grandes desafíos de cómo convivimos dentro de la empresa con las distintas generaciones, en lo que tiene que ver con sus expectativas, sus motivaciones, sus objetivos, ¿no? Porque son realmente muy distintos. Bueno, la generación tradicionalista puede llegar a haber alguna persona que todavía es un dueño de muchos años que está presente en la empresa, que pasa, pero bueno, ya estarían de alguna manera fuera del mercado laboral, pero bueno, claramente son las personas que por ahí entraban a una empresa y ahí se jubilaban, ¿sí? Y la lealtad es absolutamente dirigida a la empresa, ¿sí? O sea, el tema de hablar de desarrollo o de pensar en tomarse las vacaciones, son temas que los hacían ver como desleales hacia la empresa, ¿no? Y por eso hay muchas personas de las generaciones anteriores que tienen un montón de días de vacaciones acumulados,
Hay, o sea, por ley no debería permitirse acumular vacaciones, pero muchas empresas en la práctica permiten acumular vacaciones. Y las personas de muchos años de antigüedad, en general se ve que tienen muchos días de vacaciones acumulados, ¿sí? Exacto. Está. Ahora es muy raro que las generaciones, los más jóvenes, digan, no me las quiero tomar, pero no por un tema de que las paguen, porque tampoco deberían poder pagarse las vacaciones, ¿no? Porque la idea es que puedan gozarse, que están hechas para descansar. Pero bueno, hay arreglos, de hecho, entre empresas y empleados, donde dice, bueno, está bien, no las querés tomar, te las pagamos, ¿sí? Pero hoy es raro que eso pase. Pero sí, como el ejemplo que vos dabas recién, y eso tiene un costo también, en definitiva, para la empresa, porque si la persona se va con 90 días de vacaciones acumuladas, eso al momento de irse la persona, ya sea que se jubile, que se retire, que renuncie o que se desvincule, hay que pagarlas, ¿sí? Bueno, la baby boomers es como que acá, eso lo vieron también muy reflejado en el video, vieron que era un video bastante americano, ¿no? Porque de hecho son todas películas americanas, pero es la generación que empieza a darle importancia a un plan de carrera, ¿sí? O sea, que buscan más desafíos dentro de lo que tiene que ver con lo laboral, ¿sí? O sea, como que quieren, o sea, que están agradecidos a la compañía, pero no es esa misma lealtad que era para los tradicionalistas, sino más bien hacia la carrera, hacia el desarrollo personal. Bueno, la generación X, también hay mucho foco en el autodesarrollo, es con esta generación donde empiezan, por ejemplo, volviendo al tema de la conexión que hay entre el sistema educativo y el mercado laboral, donde aparecen los primeros posgrados, ¿sí? O los másters, que es con esta generación. Y lo que sí valoran mucho, que eso sigue siendo muy valorado por la generación Z, por la generación Y y la generación Z, es el de ser coacheados y capacitados, ¿sí? O sea, el tener un líder que les permita seguir creciendo. En el caso de la generación Y, fíjense que ahí aparece lo de varias carreras, o sea, lo que decían recién también de, bueno, yo puede ser que tenga mi carrera, pero después quiero hacer una especialización, después necesito hacer algo que tenga que ver con la tecnología, independientemente del área donde esté trabajando. Entonces, bueno, o sea, tienen una visión más multidimensional de lo que tiene que ver con las oportunidades de trabajo. El balancear la vida personal y laboral, eso también es algo que surge claramente con esta generación, ¿sí? Y lo que agrega la generación Z, un poco a la generación Y, es el tema de la importancia que le dan al cuidado del medio ambiente, que en realidad, hoy por hoy, ya es una prioridad de todos, o sea, no es un tema de solamente de la generación Z, pero ¿por qué? Porque no tenemos otra alternativa. La diferencia es que en la generación Z eso ya está muy incorporado en los planes educativos, ¿sí? Se habla mucho de ese tema a nivel educación, entonces por eso es que lo tienen mucho más incorporado. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque también esta generación, la I también, pero sobre todo la Z, es una generación que empieza a valorar mucho a las empresas que como marca empleadora, ¿se acuerdan que hablamos de la marca empleadora? Tiene como prioridad el cuidado del medio ambiente. A lo mejor no como prioridad, pero que lo tiene como política, ¿no? De responsabilidad social. Sí, eso que aplican de responsabilidad social empresaria, políticas medioambientales, yo creo que todas las empresas lo tienen incorporado hoy en día. Sí, no, las empresas más grandes, por ahí no necesariamente todos, pero por ahí las empresas grandes sí, claramente. Después lo que es pymes o comercios, bueno, ahí todavía falta bastante. Sí, falta desarrollo, pero yo creo que también eso las ayuda a ser muy competitivas en el mercado debido a que eso es algo que todo el mundo quiere que se colabore con el medio ambiente. Exacto. Sí, que todos valoramos, digamos. Bien. Bueno. Vamos a ver esto.
Bueno, la generación Y es el 50% de la fuerza laboral actual y en breve va a ser el 75% de la fuerza laboral. Aún así, o sea, sigue habiendo mucha convivencia, obviamente, entre generación Y y sobre todo generación Y y generación X, ¿sí? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que tiene una empresa al tener que trabajar con la generación Y y la generación X? O sea, ¿cuáles podrían ser los grandes desafíos que se imaginan? Y yo creo competir con las prioridades que una generación tiene a la que tiene la otra. Yo creo que eso tiene que aprender como decir, como a convivir con las diferencias que tienen en cuanto a las prioridades en algunas cuestiones o en algunas tareas de la empresa, por ejemplo. O sea que como empresa deberíamos ser más flexibles al momento de evaluar o tener en cuenta las expectativas, motivaciones de las distintas generaciones. Exacto. ¿Qué otra cosa puede ser un desafío que ustedes puedan imaginar como si podría llegar a ser como un conflicto intergeneracional o una diferencia, en este caso, intergeneracional? Uh-huh. La independencia en cuanto a qué? ¿Vos haces referencia más que nada a la flexibilidad, Tomás? No, está bien. Sí, está bien. Bueno, eso es algo que pasa bastante, ¿no? En que por ahí los jóvenes buscan más flexibilidad. No quiere decir menos trabajo, ¿eh? No. Pero mayor flexibilidad, el poder manejar mejor los tiempos, el poder balancear mejor la vida personal laboral. Y eso todavía las generaciones anteriores es como que no lo aceptan demasiado, ¿no? Como que todavía son demasiado leales a la empresa en lugar de ser más leales a su propio desarrollo o a su propia carrera. Entonces ahí en general hay puntos que no quiere decir que no puedan trabajarse, ¿no? Pero son desafíos que hay que trabajar porque son como paradigmas que tienen las dos generaciones, ¿no? Claro, porque Otro ejemplo que aparte, se me ocurre, Perdón, Bianca. otro ejemplo que se me ocurre puede ser el trato, porque explicaba que, por ejemplo, nuestra generación quizás trata a las personas más adultas de igual a igual, y quizás una persona más grande, o sea, en su pasado no hubiese tratado de cierta forma a sus jefes o a compañeros que tengan, no sé, más edad, no sé si me estoy explicando. Sí, está bien. Como que exigimos quizás el mismo respeto, y no por ser más grandes, no sé, o sea, puede tener más experiencia, pero no por eso quizás te pueden tratar mal o no sé cómo explicarlo. Sí, no, se entiende. Las formas, perfecto. Sí, ¿qué otra cosa? Yo pienso Puede que ser cómo también, motivar al grupo humano. ¿Cómo motivar? Bien. ¿Cómo motivar? Porque ahí es importante como empresa poder ser flexibles y tener elementos de motivación diferentes dependiendo de las generaciones, ¿sí? Porque obviamente que es mucho más fácil decir, bueno, motivamos a todos por igual, todos tienen los mismos beneficios, por ejemplo, no es solo beneficios y dinero, pero es más difícil y más trabajoso pensar en cada generación, ¿no? En cómo poder hacerlo mejor. Karen. que se me ocurría también a la hora de tomar decisiones, que se generen conflictos porque, no sé, una generación quiere aplicar un método y otra, y entonces ahí no se pueda elegir la mejor decisión porque uno quiere algo y otro. Exacto, sí, o por ejemplo, eso se da bastante con la forma en que se venía haciendo el trabajo, entonces cuando queremos hacer un cambio, el que lo venía haciendo así dice, pero ¿por qué si funcionaba? Y hasta que no ve el beneficio de la nueva forma pasa un tiempo, ¿no? Y lo que pasa un poco con las nuevas generaciones también es que como que también tiene que ser todo ya, ¿no? Y a veces
los temas llevan tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con personas. Cualquier cambio que tenga que ver con las personas y con la forma de hacer el trabajo lleva tiempo. Y quizás en la ansiedad por ahí de querer que eso funcione de hoy para mañana, nos equivocamos, ¿no? Porque esas otras personas que hace mucho que vienen haciendo el trabajo así necesitan un tiempo, ¿sí? A ver, Sofía, vos comentaste algo acá. También el hecho de ser flexibles para con el empleado ayuda al empleado a ser más productivo. Perfecto. Flexibles en el hecho de valorar un poco la vida personal. Bien. Que era lo de el equilibrio vida personal laboral. Perfecto. Bueno, estas serían entonces las características principales de la generación Y, recién incorporados al mundo laboral, familiarizados con las nuevas tecnologías, cultura de velocidad del cambio, espíritu emprendedor, más dispuestos a cambiar de empleo. Eso también se ve mucho hoy en los currículums. Cuando yo empecé a trabajar, si vos tenías una persona que había cambiado muchas veces de trabajo, ya era medio como un filtro, ¿no? Uy, bueno, no, si estuvo un año acá, después estuvo un año en otro lado, 2 años acá y es porque algún problema hay. Era como un filtro, básicamente. Correcto o no, pero era un filtro. Hoy es muy común ver eso en un currículum, ¿sí? Obviamente, independientemente de eso, después se piden referencias, ¿sí? O sea que así haya estado 5 años o haya estado 6 meses, están las referencias. Bueno, el tema de la flexibilidad, el desarrollo, la libertad, desarrollo personal, foco en proyectos de valor agregado, en los que puedan aprender y agregar valor, ¿sí? Es muy importante el equipo de trabajo con el que interactúan, o sea, le dan mucho valor a las personas con las que trabajan a diario y piensan en el líder como un coach o como un referente, ¿sí? No como un jefe o como el jefe tradicional que uno puede pensar, sino como un referente. Bien. Bueno, nos conectamos al otro link porque ya se debe estar por cortar. Dale. A ver si quedó bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá, bueno, esto un poco lo pasamos. Bueno, entonces acá es importante tener en cuenta de qué manera sería ideal reconocer a las distintas generaciones. Balance vida profesional laboral. Acá el tema de libertad en la generación X se refiere más que nada a la autonomía, o sea, la autonomía para hacer el trabajo, la autonomía para tomar decisiones. Acceso a educación de primer nivel, que es lo que les comentaba, que es cuando surgen los posgrados y los másters o las maestrías. Planes de retiro, planes de ahorro, acceso a tecnología de primer nivel. Acuérdense que acá
también con esta generación es que empieza a utilizarse la tecnología en el trabajo, ¿sí? La velocidad de carrera, o sea, la posibilidad de ser promovidos rápidamente, empieza también a verse el tema de códigos más informales en lo que tiene que ver con el lenguaje y la vestimenta, mucho más que en los tradicionalistas y los baby boomers, ¿sí? Y mucho menos que en las generaciones actuales. Bueno, también que el espacio de trabajo sea más creativo, por ejemplo, más minimalista, de alguna manera, ¿no? Ustedes si piensan en una oficina de tribunales, no sé, ahí en Pergamino, ¿han ido alguna vez a tribunales? Que son esas oficinas más antiguas, que tienen los muebles marrones, Bien, bueno, eso da una idea un poco, no de la generación X, pero por ahí de las anteriores, ¿no? De los tradicionalistas, y también de la generación X, pero un poquito más atrás también. Eso marca también una etapa, ¿no? En lo que tiene que ver con la vida laboral. Bueno, la generación Y, un entorno más distendido, más relajado de trabajo, la importancia de la posibilidad de trabajar con pares, o sea, ya no es tan competitivo, ¿no? El ambiente, o sea, ya no es tan competitivo el que yo quiero ser promocionado y quiero ser el jefe de mis pares, ¿no? Sino que es más la interacción y el trabajo con pares. Un ambiente multicultural y diverso, obviamente, que eso también es muy importante para estas generaciones. Jefes confiables, proyectos y oportunidades que los motiven y que agreguen valor, ¿sí? O sea, eso es muy importante. Que no sea, o sea, más que una tarea, y si es una tarea rutinaria, que también puede ser, pero que yo entienda qué valor agrega esa tarea rutinaria, ¿sí? Bueno, un lugar que tenga sentido para mí, eso sería un poco como un resumen. En la generación Z, que serían los más jóvenes, digamos, entornos de trabajo virtuales, esto sí ya es prácticamente un hecho, para algunos puestos, no para todos, como también lo hablamos en la clase pasada, hay puestos que no pueden ser virtuales, y eso también es un tema que está generando desafíos a nivel gerenciamiento, ¿sí? Porque entonces tenemos las personas que pueden trabajar de manera flexible, trabajar desde la casa, trabajar de manera remota porque el puesto lo permite, digamos, y hay otros puestos que no se puede, o sea, no es una cuestión de querer o no querer, sino que no se puede. Un comercio que tiene atención al público, tenés que estar presente, un operario en la línea de producción tiene que estar presente. Y eso a veces genera también ciertas rispideces, ¿no? Hay que ver cómo agregarle algún beneficio adicional al que no tiene la posibilidad de hacer este horario flexible. Bueno, poner en práctica acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, trabajos que les impliquen independencia y flexibilidad, ¿sí? Como por ejemplo esto que hablábamos de hacer trabajos independientes con la posibilidad de manejar el horario, donde yo pueda trabajar para más de una empresa, no necesariamente en una sola empresa y con un horario fijo, y que se está haciendo cada vez más común, ¿sí? Para aquellos puestos que pueden hacerlo. Bien. Bueno, en lo que tiene que ver, esto ya lo vimos, lo que tiene que ver con reconocimiento en cuanto a la gestión del tiempo libre, las generaciones anteriores acumulan días de vacaciones, ven de alguna manera como una traición el tomar vacaciones a la empresa. Las nuevas generaciones ya buscan manejar el tiempo a su conveniencia, no acumulan vacaciones, es raro que se acumulen vacaciones, trabajo remoto y, bueno, y valoración de la flexibilidad. Este sería como el resumen de lo más importante para cada una de las generaciones. Fíjense que para baby boomers, el tema del dinero, el tener una tarjetita que diga gerente, el tener la oficina mejor ubicada o la más grande, o el tener el mejor estacionamiento, esas eran cuestiones de estatus muy importantes para esa generación, ¿sí? Ya con la generación X lo importante, o a lo que le dan más importancia, es a esa autonomía que les comentaba yo en el trabajo y en la toma de decisiones,
La generación I, un trabajo que tenga sentido, y la Z, la flexibilidad e independencia. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿O algún comentario? Bueno, esto no lo vamos a ver, pero después lo pueden ver ustedes en la presentación. Es un detalle de estilo de trabajo, autoridad y liderazgo, reconocimiento, balance, lealtad, tecnología, cómo va cambiando entre las distintas generaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar uno solo como ejemplo, el balance. Eso también se vio muy claro en el video. El trabajo y la familia están totalmente separados. O sea, yo iba a trabajar y volvía a mi casa. O sea, no tenía la posibilidad de hacer ambas cosas. Ahora yo trabajo, si puedo, trabajo con mi computadora en mi casa, con mi familia alrededor, o me puedo ir a la oficina, ¿sí? Para los baby boomers es el trabajo primero, esa es la prioridad. La generación X es una generación que ya empieza a valorar el balance y claramente las generaciones más jóvenes sí valoran definitivamente el balance entre vida personal y trabajo, ¿sí? Bueno, y para cada uno de los aspectos, las distintas generaciones. Bueno, ¿alguna pregunta del tema generaciones? ¿O alguna No, duda que profe. les haya quedado? Acá lo importante desde el punto de vista de la empresa, digamos, es tener esta posibilidad, ¿sí? Desarrollar estructuras de beneficios flexibles. Tener la posibilidad, si tenemos un presupuesto asignado para el tema de beneficios, de hacerlo flexible y acorde a cada una de las generaciones, respetando obviamente las individualidades. ¿Está? Bien. Bueno, en la última clase habíamos visto las distintas fuentes de reclutamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hemos llegado hasta acá. Una vez que yo hago el reclutamiento, que es elegir la mejor fuente de reclutamiento, hacer una correcta publicación de la búsqueda para que sea lo más eficiente posible, digamos, pasamos a lo que es la etapa de selección. La selección es escoger dentro de los candidatos reclutados aquellos que consideremos más adecuados para ocupar las vacantes de la empresa. ¿Sí? ¿En base a qué? A la especificación del puesto. Cuando hablemos de descripción vamos a ver que tenemos lo que son los aspectos intrínsecos y extrínsecos del puesto, que tienen que ver con la descripción de la tarea y con el perfil requerido para el puesto. Cuando entramos en el proceso de selección, tenemos que decidir qué técnicas de selección vamos a utilizar. La más común y la que utilizamos todos es la entrevista de selección, ¿sí? La entrevista de selección de personal, que también hay distintos tipos de entrevistas, pero lo vamos a ver. Pruebas de conocimientos y habilidades. ¿Qué sería una prueba de conocimiento y habilidad? Por ejemplo, si yo pido Excel avanzado, que al candidato se le tome una prueba de Excel avanzado, ¿sí? Que se le dé un ejercicio con lo que habitualmente tendría que ser en el trabajo para ver si realmente conoce Excel avanzado. O si se requiere inglés, hacer una prueba de inglés, ¿sí? O si, por ejemplo, yo necesito a alguien que sea muy bueno en la parte de ventas, le podemos hacer como una especie de role-playing, inclusive en la misma entrevista, de cómo vender. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, ¿cómo me venderías estos anteojos? ¿Sí? O sea, fíjate cuáles son las características del anteojo, ¿eh? ¿Cómo lo venderías? Eso sería una prueba de habilidad, por ejemplo, ¿no? Algo muy sencillo en ese caso. Sencillo para un vendedor, no sencillo para todos. Bueno, pruebas psicotécnicas. Esto se hace siempre con un psicólogo, ¿sí? O sea, normalmente cuando uno trabaja en selección de personal, se trabaja, esto es una herramienta que agrega información, ¿sí? O sea, personalmente
mi opinión es que una prueba psicotécnica no debería ser la que define el candidato que ingresa. Sí aporta información. Si, por ejemplo, nosotros estamos entre dos candidatos o candidatas, bueno, los dos nos parece que cumplen todas, bueno, a lo mejor con una prueba psicotécnica podemos tomar la decisión. Es la herramienta que nos ayuda a tomar la decisión, pero no es la única, ¿sí? Bueno, en la prueba psicotécnica lo que se evalúa básicamente, siempre hecho por un psicólogo obviamente, es cuáles son las características de personalidad, o sea, las características más sobresalientes de la persona, pero sobre todo cómo se adecua el perfil de esa persona al puesto. Entonces, cuando hacemos una selección, yo le voy a decir a la psicóloga, mira, en este candidato lo que tenés que evaluar, lo que buscamos es, por ejemplo, que sea bueno organizando, que sea bueno planificando, que sea bueno en la toma de decisiones y que sea flexible, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le digo, estas son las 4 competencias que queremos evaluar. Entonces, en esas 4 competencias se van a centrar las pruebas psicotécnicas, ¿sí? Y después, bueno, te da una calificación, por ejemplo, bueno, está en el nivel medio, está en el nivel inferior, está en el nivel superior, ¿sí? Pero ya les digo, el psicotécnico no debería ser la herramienta que define un ingreso, salvo, obviamente, que aparezca algo, por ejemplo, patológico, ¿no? Bueno, entonces en ese caso, que va a tener que ver más con las características de personalidad, se indagará un poco más. Está bien. Técnicas de simulación que pueden ser individuales o grupales. No sé si alguna vez alguno de ustedes tuvo entrevistas grupales donde era más de una persona, más de un candidato participando del proceso. Sí, yo sí. Ah, creo que me habías comentado, ¿no? En la otra clase, en la primera. No recuerdo. A ver quién dijo que sí. Yo, profe. Ah, Karen. ¿Dónde era que habías participado en una entrevista grupal? Fue en Agidea. Éramos, creo que 7, Sí. y eran 3 personas que nos entrevistaron. Una era de recursos humanos, otra era de contabilidad, me parece, y la otra no me acuerdo ahora, pero eran 3. Está bien. 3 entrevistadores, pero me refiero a las personas que se estaban postulando. No hacían trabajo en equipo, digamos. Entre No, ustedes, no. Bueno, no porque... solamente respondíamos. Ah, pero estaban los 7 candidatos juntos. Claro, sí. Ah, está bien. O sea, en ese caso lo que se hizo fue, estaban los 7 candidatos juntos, ellos hacían una pregunta y cada uno respondía Claro, o iba de uno en uno. de uno en uno, pero no es que entre ustedes tenían que hacer algún trabajo, resolver algún caso, no. No, eso no. Bueno, esa técnica que se usa mucho para jóvenes profesionales en las empresas grandes, es la técnica que se conoce como Assessment Center, que igual después lo van a ver escrito y van a ver de qué se trata. Es donde son varios los candidatos, ¿no? Entonces están todos en una mesa, digamos, y se les dan casos para resolver. Y ahí lo que se hace es observar el comportamiento de cada uno, ¿no? O sea, está, por ejemplo, la persona de recursos humanos, a lo mejor un psicólogo, y la persona del área donde el candidato va a ser seleccionado. Entonces observa el comportamiento de ese grupo. Eso también sería como una herramienta más en general, ¿no? De la misma forma que se hace el psicotécnico, eso puede ser una herramienta más. Y bueno, ahí entonces la entrevista, en esa entrevista no es solamente el entrevistado y el entrevistador, sino que son varios candidatos haciendo esa simulación al mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno. Otra técnica que podemos utilizar como para complementar, pero que ya se está usando cada vez menos, igual hay empresas que lo siguen haciendo,
son los informes ambientales. Eso lo hace un asistente social o un licenciado en servicio social que hace una visita a la casa del candidato. Esto normalmente se usa para puestos de operarios, por ejemplo, ¿no? Y más que nada con el objetivo de ver cuál es el lugar de donde viven. O sea, yo personalmente no es algo que recomiende ni que me parezca necesario hacer, pero hay empresas que todavía lo siguen pidiendo. Por ejemplo, ver si van a tener la posibilidad de salir del barrio donde viven en el caso de que llueva, si con qué tipo de movilidad cuentan en caso de que tengan que salir en un día de lluvia complicado, cuáles son las condiciones, cuántas personas viven en la casa. Bueno, hay empresas que todavía lo hacen, sobre todo, ya les digo, para el nivel de operarios. Yo personalmente no creo que agregue demasiado valor, pero bueno. Bueno, estas serán las técnicas que podemos utilizar para hacer la selección. ¿Cuál es la más importante? Si está bien hecha, desde mi punto de vista, la entrevista de selección. Después, bueno, que esa entrevista de selección sea individual, que sea hecha a modo de assessment center, donde hay más candidatos participando del proceso, o que sean varios entrevistadores o un solo entrevistador. Eso, bueno, dependerá de cómo se quiera hacer, ¿no? Pero es la más importante, junto con las psicotécnicas, que para mí es un complemento muy importante de la entrevista, ¿sí? Bien. ¿Alguno tuvo en algún momento durante un proceso de selección prueba de conocimientos o habilidades que les hayan tomado un pequeño examen o test sobre algo? Ah, bueno, vos contaste, Damián, que te hicieron hacer ese role-playing de ventas. Sí, profe. Sí, ¿Te acordás? exactamente. Bueno, ese sería un ejemplo de una prueba de habilidad. Yo lo tomé como para determinar el perfil, más que habilidad. No, lo tomo como que, o que dudaban de mi perfil y entonces con eso terminaron de, no sé, de tener algo más certero. Claro, bueno, pero también estaban evaluando tu habilidad, primero no solamente de venta en ese caso, sino de enfrentarte a algo incierto, ¿no? Porque cuando vos vas a ver a un cliente, en ese caso también te puedes encontrar con situaciones que te sorprenden, que es un poco lo que pasó, ¿no? Y cómo reaccionar ante esa situación. Bueno, estas serían entonces las principales técnicas. Bien, obviamente en la entrevista de selección, normalmente nosotros tenemos el currículum de la persona, lo leemos, que es muy importante leerlo antes de tener la entrevista, y conocer un poco más, ir más allá de lo que dice el currículum, ¿no? Si no, no tendría sentido hacer una entrevista de selección. Profundizar un poquito más sobre el contenido del currículum y también evaluar otras aptitudes, ¿sí? Como pueden ser la comunicación, el liderazgo, la puntualidad, ¿sí? O sea, la forma de presentarse. Todo eso puede evaluarse a través de una entrevista, que la entrevista puede ser virtual, puede ser personal, eso seguirá viendo en qué etapa de la selección estamos. ¿Cuáles son algunos de los principales errores de los entrevistadores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué error puede cometer un entrevistador? ¿Alguno que se les ocurra? No sé, quizás estar sesgado o tener alguna opinión previa del candidato Exacto. y que después no sea como esperaba. Bien, perfecto, esa sería una. ¿Qué otra cosa puede ser? Y que el empleador, digo, muchas veces se crea superior y nada, o sea, viste que tienen esas actitudes que vos decís, como que no tienen flexibilidad para algunos requisitos, quieren que sean todos los requisitos y no se dan cuenta a lo mejor de priorizar algunos porque no va a encontrar a alguien que tenga todo. Está bien. Sí, eso quizás es un error a lo mejor previo a lo que sería el entrevistador. Vos lo que decís quizás es que sea demasiado exigente, eso decís vos con respecto a los requisitos.
Sí, demasiado exigente y, por ejemplo, no sé, que a lo mejor rechace a un empleado que a lo mejor sí es bueno, viste, sin antes, no sé, tomar una prueba, sin Bueno, hacerlo. sí, que sería lo de prejuicio también, tendría que ver con eso. Bueno, básicamente estos serían algunos de los errores, seguramente hay muchos más. No crear un clima de confianza, ¿sí? O sea, eso pasa. Obviamente en una entrevista de trabajo hay que tratar de ser empático, ¿no? O sea, se sabe que cuando una persona va a una entrevista de trabajo, probablemente esté tratando de mostrar su mejor versión. Si es la primera vez que tiene una entrevista o el primer trabajo, va a estar nervioso. O sea, hay como que generar un clima de empatía y de confianza. No estar bien preparado, eso es muy importante, porque si yo voy a recibir a un candidato, tengo que haber mínimamente leído el currículum, ¿sí? Y tengo que mínimamente saber para qué estoy buscando lo que estoy buscando. Conocer el puesto, conocer el detalle de tareas, conocer la empresa. Tengo que estar preparado como entrevistador. De la misma forma en que uno esperaría que el entrevistado venga preparado, como entrevistador también tenemos que estar preparados. No efectuar preguntas clave, o sea, no hacer las preguntas verdaderamente importantes. Siempre va a estar el momento en que se hacen preguntas por ahí más generales para romper el hielo, bueno, para generar ese clima de confianza, pero es importante hacer preguntas clave, ¿sí? O sea, preguntas que nos aporten información. Realizar preguntas intencionadas, o sea, tratar de llevar al candidato a que responda algo, como sería, entre comillas, que meta la pata de alguna manera, ¿no? Que eso sería también ponerse en una posición no de entrevistador, sino de estar juzgando a la otra persona. Los prejuicios personales, que era lo que mencionó Bianca hoy. El dominio de la entrevista por parte del entrevistado, o sea, que el entrevistado hable o que yo tenga la capacidad como entrevistador de hacer una pregunta y saber en qué momento cortar al entrevistado porque ya me dio la respuesta, ¿sí? También ahí puede ser que yo esté evaluando su comunicación, ¿sí? Pero que vuelva a ser el entrevistador el que retoma la entrevista. Si no, el resultado no va a ser positivo para ninguna de las dos partes. El efecto de generalización, o sea que yo tengo ya un prejuicio con respecto a algo de esa persona y ya estoy totalmente tenido por ese prejuicio que tengo. Entonces todo lo que me diga o haga ya me va a parecer secundario, ¿no? No me va a importar porque yo ya considero que esa persona, por ejemplo, y no, me parece que es demasiado joven, ¿no? El currículum no estaba en la edad, lo llamamos, viene a la entrevista y yo veo y digo, no, es demasiado joven. Entonces cualquier cosa que diga la persona, yo ya estoy pensando que es joven, entonces ya prácticamente está descartado, ¿sí? Es muy importante tomar notas durante las entrevistas de las cosas importantes, ¿sí? Pero no estar todo el tiempo tomando notas porque eso va a hacer que no estemos entablando una comunicación efectiva, ¿sí? Estos serían algunos de los errores. Bueno, obviamente el tema de la impuntualidad también sería un error. El tema de no elegir el lugar adecuado para hacer la entrevista, estar entrevistando a alguien, no sé, en un pasillo o en un lugar donde pasa gente permanentemente o haciéndola virtual con ruido y gente pasando atrás, eso también serían errores, ¿sí? Bueno, ¿cuáles pueden ser errores del entrevistado? ¿Qué les parece? ¿En qué cosas puede una persona que va a una entrevista equivocarse? Y fallar un poco en el vocabulario. En el vocabulario. ¿A qué te referís exactamente? Y, o sea, que tiene que ser un trato más formal, que no tiene que ser un trato informal, creo yo. Bien, utilizar el vocabulario adecuado para la situación, porque ahí también, si uno tiene cierta percepción, se va a dar cuenta también en base a cómo lo reciba el entrevistador o la entrevistadora, de qué manera manejarse, ¿no? Pero sí, hay que usar un lenguaje más vale formal, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser faltar o llegar, no llegar a horario. Ujú. También. Recién estaba saliendo del
faltar, ser impuntual. ¿Qué otra cosa se les ocurre? No informarse sobre la empresa o sobre el puesto al que te vas a postular. Exacto, perfecto. De la misma forma que... Ujú, Claro, exacto. no ser sincero, quizás honesto. Ujú, tal cual. Bueno, puede ser que yo no sepa para qué empresa es, ¿no? Porque a lo mejor veo una consultora que dice, bueno, importante empresa del rubro maquinaria agrícola, ¿no? Entonces puede ser que yo no sepa qué empresa es, pero quizás lo que puedo hacer en ese caso es indagar un poquito, no mucho tampoco, pero tener una idea de qué es la maquinaria agrícola, cómo es el negocio, leer un poquito en Google, ¿se entiende? Si yo sé cuál es la empresa, obviamente lo mínimo que tengo que hacer es mirar la página de la empresa, ¿sí? También tener en claro cuál es el aviso al que respondí para esa empresa, si sé cuál es la empresa. Y si no sé cuál es la empresa, quizás cuando me llaman por teléfono, me contactan y no me acuerdo bien, porque a veces pasa eso también, bueno, preguntar para qué puesto era, entonces como que estar un poco más preparado, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Dijeron no ser sincero, bien. Bueno, impuntualidad, hablar en exceso, que en realidad ese es un error del entrevistado, porque a veces pasa también por una cuestión de, puede ser de nervios, que me pregunten algo y yo en lugar de responder concretamente lo que me están preguntando, me voy por las ramas, ¿no? Pero bueno, ahí también está la habilidad del entrevistador de volver a traer la conversación a su cauce, ¿no? Bueno, hablar en forma negativa de trabajos anteriores, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que yo no haya tenido una experiencia negativa en trabajos anteriores, porque sí, pasa y pasa un montón. Que a lo mejor vengo de un trabajo donde no me trataban bien, donde me pagaban muy mal, donde las condiciones de trabajo eran malas. Pero si yo hablo todo el tiempo de eso, y eso pasa mucho cuando se entrevista a alguien que recién se va de un trabajo de ese tipo y está todavía muy afectado emocionalmente por eso, ¿no? Entonces habla demasiado de eso y la entrevista se tiñe de una cosa negativa que después es muy difícil separar el perfil de la persona de todo lo que nos contó negativamente del trabajo anterior. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo lo que sí puedo decir es, ¿por qué te fuiste de tu trabajo anterior? Por ejemplo, porque no era bueno el clima laboral, no me sentía cómodo con el clima laboral, no, mi jefe o mi jefa no tenía un buen trato y punto, pero no hablar de eso todo el tiempo, porque les aseguro que eso pasa muchísimo, sobre todo cuando es alguien que recién se va de un trabajo de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente limitarnos. Si tenemos que decir que no nos sentíamos cómodos o que el clima no era bueno, sí decirlo, está perfecto, pero ser muy concretos, ¿se entiende? Salvo que el entrevistador les pida detalles, pero si no, no es necesario. No escuchar, que sería algo, bueno, de alguna manera está relacionado con hablar en exceso, no es exactamente lo mismo, pero está relacionado. No estar preparado, que es lo que hablábamos recién de la empresa o del rubro. No efectuar preguntas claves sobre la empresa, el puesto, de la misma manera que el entrevistador a veces se va por las ramas y no pregunta lo importante, a veces pasa lo mismo con el entrevistado. Yo me tengo que ir de la entrevista tranquila y sabiendo exactamente para qué empresa era, para qué puesto era, más o menos cuál es el nivel salarial, salvo que el entrevistador me diga, no, eso por el momento no te lo puedo comentar. No hay problema, pero yo lo pregunté, ¿sí? Bueno, no pedir aclaraciones sobre aspectos que no fueron comprendidos. A veces pasa eso también, que quizás no se entendió bien lo que el entrevistador dijo, pero tampoco se pregunta, o sea, no se pide ampliar información. Esos serían algunos de los errores más comunes que pasan con los entrevistados, ¿sí? Bien, el tipo de entrevista puede ser una entrevista totalmente estandarizada o estandarizada solamente en algunas preguntas. Una entrevista estandarizada sería donde yo tengo anotadas la serie de preguntas que quiero hacer y me baso solamente en eso, ¿sí? La persona llega, se sienta
y le empiezo a hacer mis preguntas. ¿Está? Y el tipo de entrevista que es el más habitual es el que hay una parte que es estandarizada, donde yo ya sé que hay preguntas que sí o sí voy a hacer, y después es más informal, ¿no? O sea, como un poco más relajado. Pasa mucho que, por ejemplo, en las empresas más chicas o en los comercios, cuando la persona va a la entrevista con el dueño o con quien va a ser su jefe, le brindan mucha información al entrevistado, pero preguntan muy poco. O sea, cuando van a la entrevista en la empresa, es muy poco lo que se pregunta. La persona llega y el entrevistador le dice, ¿pero eso por qué? Porque quizás no está capacitado como entrevistador, ¿sí? Para hacer las preguntas adecuadas. Entonces, lo que hace es decirle todo lo que sabe de la empresa, del puesto, del horario, pero no le pregunta nada. Entonces, en ese caso, tampoco le agrega mucho valor a la empresa esa entrevista. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Si nosotros fuéramos el área de recursos humanos de una empresa, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que los líderes están capacitados para hacer entrevistas de trabajo, ¿sí? Y si no están capacitados, capacitarlos, ¿sí? Se supone que dentro de recursos humanos sabemos cómo hacer entrevistas, entonces brindar capacitaciones para que ellos puedan hacer buenas entrevistas, ¿sí? Bien. Bueno, obviamente es fundamental la preparación de una entrevista, que sea el ambiente adecuado, ¿no? O sea, como decía recién, un lugar tranquilo, privado. Saber cuál va a ser el contenido de la entrevista, evaluar el comportamiento del candidato, las dos cosas son importantes, hacer un cierre de entrevista y después hacer la evaluación final. Acuérdense que es muy importante tomar notas de lo importante, pero no podemos estar todo el tiempo tomando notas. Bueno, ahí en la entrevista provee información sobre la empresa, sobre el puesto vacante y sobre el perfil del empleado que requiere la empresa. Esos serían básicamente la información que nos provee una entrevista de selección. Perdón. La empresa, el puesto vacante y las características del puesto y cuál es el perfil del empleado que se necesita. Bueno, el tipo de entrevista puede ser individual, puede ser grupal, que era lo que les comentaba de Assessment Center, ¿sí? Donde hay varias personas que están siendo evaluadas al mismo tiempo, y también puede ser que haya múltiples entrevistadores. Si bien no es lo ideal, por ejemplo, tener una persona en una entrevista con, no sé, 5 entrevistas, que es un poco intimidatorio de alguna manera, a veces en una empresa multinacional grande puede pasar que un entrevistado tenga que pasar por 7 personas, porque lo van a entrevistar acá, lo va a entrevistar gente de afuera, lo va a entrevistar gente de la regional de la empresa. Entonces, bueno, ahí sí puede ser que, digamos, bueno, vamos a agrupar de a 2 o 3 entrevistadores, para que la persona en lugar de hacer 7 entrevistas, pueda hacer 3, ¿sí? Pero puede pasar que haya múltiples entrevistadores. Bien, estas serían algunas de las posibles preguntas que podemos hacer. ¿Por qué eligieron administración, por ejemplo? Si pudieran volver a elegir, elegirían lo mismo. Y vayan ustedes respondiéndose también estas preguntas, como candidatos, por ejemplo. ¿Qué es lo que aprendió en los estudios? ¿Cuál fue la materia que más, cuál fue la materia que más te gustó dentro de la carrera o de lo que viste hasta ahora? ¿Qué es lo que más te gustó y por qué? ¿Sí?
Sí, mal. O se le habrá desconectado la compu.
Con mí. Te pasaste. ¿Sabés que iba a venir un muchacho a colocarme? Viene un muchacho a colocarme, pero me había quedado que iba a venir a las 3 de la tarde y ahora me cambió el horario que viene a las 5. Sofi, tenés el micrófono abierto. Así que, bien, venga, te voy avisando. Nos vamos a llegar a las 4. Ay, Dios mío, pero yo necesitaría el auto para, aunque sea el fin de semana, por favor, espero que lo pueda llegar a terminar, porque es terrible ya, es mucho tiempo sin auto y la verdad que no, lo necesitamos. Si es posible, estirate hasta el fin de día de hoy, lo que sea, pero lo necesito, por favor. Ay, la puta madre que la parió. ¿Y esto cuándo sigue? Encima esta computadora que se apaga cada rato. Santo, no sé. ¿Eh? Ah, bueno, listo, mejor.